Hola, saludos cordiales para todos. Quiero invitarles a que estudien conmigo el curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 4 que se titula La palabra de Dios. Pidamos la dirección de Dios en oración. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿qué medio usó Dios para crear el universo? Hebreos 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmos 33, versículo 8 y 9 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces la pregunta dice, ¿qué medio usó Dios para crear el universo? Su palabra. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La pregunta número 2, ¿cómo viene la fe? Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. La pregunta número 3, ¿qué inspiró las Sagradas Escrituras? Segunda de Timoteo 3, versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Dios. La pregunta número 4. ¿Quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? Lucas 18, versículo 31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, ¿quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? Los profetas. La pregunta número 5. ¿Quién habló por medio de los profetas? Hebreos 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. Entonces, ¿quién habló por medio de los profetas? Dios. La pregunta número 6. ¿Cuál es el designio de Dios al dar las Sagradas Escrituras? Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios al dar las Sagradas Escrituras? Para que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. La pregunta número 7. ¿Con qué propósito fue escrita la palabra de Dios? Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿con qué propósito fue escrita la palabra de Dios? Para nuestra enseñanza y para que tengamos esperanza. La pregunta número 8. ¿Sobre qué evidencia Jesús basó su misión? Lucas 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿sobre qué evidencia Jesús basó su misión? Sobre los escritos de Moisés y todos los profetas de toda la escritura. Ahora, la pregunta número 9. ¿Qué instrumento usa Dios para santificar al creyente? Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué instrumento usó Dios para santificar al creyente? Su palabra. La pregunta número 10. ¿Qué pruebas debe ser aplicada a todo profeso maestro de la verdad? Isaías 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio,
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué prueba debe ser aplicada a todo profesor maestro? La ley y el testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no es correcto. La pregunta número 11. ¿A qué se compara la palabra de Dios? Salmos 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿a qué se compara la palabra de Dios? A una lámpara que alumbra el camino. La pregunta número 12. ¿Cuánto tiempo durará la palabra de Dios? Isaías 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo durará la palabra de Dios? Para siempre. ¿Cuál es mi resolución en este estudio? Creo y acepto que la Biblia es la palabra de Dios. Anhelo estudiar más la Biblia y reconozco que la palabra de Dios permanece para siempre. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Déjame tu comentario acá abajo. Si tienes alguna pregunta, hazla, que con gusto te la responderemos. Hasta luego. Dios te bendiga y te guarde.